Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a un video con una información completamente express, pero también una magnífica recomendación. Vámonos al grano porque hay que decirle adiós a Office. Sí, adiós al nombre de Office y hola a Microsoft 365 porque Microsoft quiere enterrar este nombre tras más de 32 años. Sí, se está llevando a cabo el evento anual de Ignite donde han dejado novedades interesantes que ya estaré elaborando un video detallado porque hay varias filtraciones sobre Windows 11. Y bueno, hay que destacar que el hack de Office se retira pronto de las respectivas tiendas de aplicaciones, tanto en móviles como en versión PC, siendo sustituida ahora por Microsoft 365. Estos cambios también reflejan en la web de Office, el cual el dominio se redirige también a Microsoft 365, acompañado de mejoras visuales y de interfaz, tras haber utilizado la nomenclatura de Office durante más de 32 años. Así es que Microsoft 365 llega con cambios visuales y otras mejoras con un nuevo cambio de logo, también cambio de interfaz. Los cambios se empezarán a ver durante el próximo mes de noviembre. Primero llegará a la web, mientras que los cambios de la app de Office para Windows y móviles llegarán hasta enero de 2023. Con respecto al app, no habrá que hacer nada, ya que recibirán una actualización con todas estas mejoras. De esta manera, los usuarios que accedan al app de Microsoft 365, así como en la web, podrán hacer uso de las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y además, como ya de costumbre, únicamente lo que cambie es el nombre, que ya no se va a llamar Office, sino se va a llamar Microsoft 365. Así es que ahí tenemos este cambio gradual que se ha destacado en el evento de Microsoft Ignite. Así es que ese nuevo aspecto visual con mejoras y ahora con un nuevo nombre. Vámonos ahora con respecto a lo siguiente, porque ojo, te tengo ya hablando acerca de Office y el cambio de nombre que se está ya por venir. Déjame decirte que Google 24 tiene excelentes ofertas respecto a productos de Office, así es que puedes obtener Office 2021-2019, diversas versiones que son anteriores y también lo que es licencias para Windows 10, Windows 11 y de hecho hasta Windows 7, pero podemos adquirir cualquiera de ellas de una forma completamente exclusiva. Así es que es el evento que están realizando en octubre. Y bueno, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción para que puedas aplicar cada uno de los descuentos. Y mira que por ejemplo yo tengo aquí el Office 2021. Ojo, si te estarás preguntando, está a este precio. Y bueno, te estás preguntando por qué está a estos precios tan rebajados. Más sin embargo, yo tengo acá Office 2021 con este precio. Es para que veas que ya está aplicable el código en esto. Pero los códigos y los cupones son completamente válidos, porque hay personas que siempre se preguntan si hay alguna clase de estafas, y no hay ninguna clase de estafas. Simplemente puedes pegar aquí el código de cupón, el cupón de GOLE62, es un cupón válido para que de esta manera estés observando que tienes a esta ganga a ese precio. Es una licencia completamente certificada que le obtienes a 25,61 y bueno, así es que es completamente funcional. Recuerda que por ejemplo tienes aquí cada una de estas opciones con el cupón ya incluido, más sin embargo yo estoy haciendo uso del cupón ahí para que veas que esto es completamente garantizable. De todas maneras, todos los enlaces te los dejo abajo en descripción. Proceso de la compra, ahí lo que es el wallet y el método de pago es completamente fiable, así es que tienes las opciones desde lo que es una tarjeta de crédito con Visa o Mastercard o también con PayPal, que a ver, yo prefiero PayPal, pero lo tienes ahí, así es que le podemos dar PayPal, le podemos realizar lo que es el pago y después nos vamos hasta lo que es el User Center. Una vez ya estando acá en el User Center, cuando ya hemos realizado lo que es la compra, ojo porque aquí en esta parte del dashboard te destaca todo en referencia a la orden, la fecha, la compra, todo el estatus, todo, pero ahí no estará apareciendo la licencia. Toda la licencia y todos los instructivos te lo estarán mandando a tu correo que está vinculado con tu cuenta de Google 24. Ya tengo el correo aquí, es un pedido que he realizado anteriormente, pero es prácticamente lo mismo, donde te verifican los detalles con el número del pedido, el producto, la clave y también te destaca ahí una leyenda donde dice comuníquese con nosotros por correo electrónico directamente si tienes problemas para activar o instalar la licencia. Te dan un enlace de descarga para lo que es la versión de ISO de lo que es Office 2021. Durante la instalación te dan los pasos de hecho donde puedes irte a configuración, actualización en la parte para activar lo que es el Office. Así es que es sin duda un método que es completamente fácil, sencillo de poder realizar. Así es que
te voy a estar dejando todos los enlaces de Goodle24 con cada una de las ofertas que tienen ahí para todos ustedes, así es que vale muchísimo la pena de que puedas aplicar lo que son estas tremendas licencias que son completamente certificadas. Cada una de ellas ya tiene, como he dicho, le podemos dar clic por ejemplo acá a esta de Office, la cual ya era la que utilicé anteriormente, ya tiene el código aplicable, así es que tienes para una PC, para 2, para 5 y de igual manera Windows 10, Windows 11, también la versión Professional, la versión Home. Así es que de hecho pues si quiero la versión Home puedo adquirirla de igual modo, Windows 10, la clave con lo que es ya el código ya incluido. Así es que de igual modo aquí lo tendríamos, mismo procedimiento donde es el checkout, métodos de pago y realizar todo el procedimiento que ya vimos con anterioridad. Los métodos de pago que son completamente confiables y tienes licencias que son combos también, porque puedes adquirir Windows 11 con Office 2021, Windows 11 con Office 2019 y cada uno de ellos Office, hay por ejemplo Project y también Vision y productos también que son ahí para optimizar tu sistema. Y de igual modo, si no te llega a quedar absolutamente nada claro con este video de cómo adquirir la licencia, también la página de Goodle24 del evento de octubre cuenta con un instructivo donde te destaca todo el proceso para la compra de tu licencia, todo lo que te he explicado con anterioridad mostrado en diversas capturas. Así es que ya lo sabes, si quieres obtener Office 2021 o Windows 10 o Vision o Project o un combo, lo mejor que te conviene es realizarlo por Goodle24 con estos eventos que lanza cada mes. Así es que este va a finalizar en octubre a finales, así es que ya lo sabes. Todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y tienes acá lo que es el historial de todo lo que puedes adquirir ahí de licencias acá y el filtro donde puedes adquirir cada una de ellos, cada una de las licencias completamente certificadas. Así es que nada, yo hasta aquí me puedo estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Más Artutos fuera. Sí, peace out.